El solo Dios en el trono está. Amados, un abrazo muy, muy, muy especial en este día martes. Dios les cuide. Iglesia, hoy complementaremos la predicación que tuvimos la semana inmediatamente anterior, hace 8 días, referente a la palabra que utilizamos como lo es la palabra hermano o la palabra hermana, ¿cierto? Que es una palabra incluso que denota cercanía. Y veíamos hace 8 días a través de los puntos de predicación que fueron espiritualidad y comunión, cómo estas dos palabras tienen que trabajar de la mano para poder darle sentido a la palabra hermano. Vamos a leer nuevamente Gálatas capítulo 6 en el versículo 1, entendiendo que de lo más relevante que hablamos hace 8 días, entendiendo que toda la palabra es relevante, es que el apóstol Pablo decide incrustar la palabra hermano en un asunto de dificultad, no en un asunto de alegría. Hermano, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo lo que hace es decir, la verdadera hermandad en la iglesia se demuestra cuando todos estamos comprometidos los unos con las cargas de los otros y cómo juzgamos y cómo contemplamos la situación de la otra persona. Gálatas 6:1 y el título que nosotros tenemos, lógicamente tiene que ver con el de hace 8 días, ¿no? Ser hermanos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A manera de introducción acerca de ser hermanos, siento hacerlo con el versículo 9. Y el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios bíblicamente estableció la cosecha o el recibir de parte de Él como premio al esfuerzo de algo que se hace. Entonces, una persona trabaja el campo y come los frutos de eso que trabajó y de eso que sembró. Pero la palabra del Señor no tiene que ver únicamente, planamente, con la idea de la siembra y la cosecha. Esto sí está en la Biblia, pero es una idea. Pero mientras que llega la cosecha, yo no puedo desmayar, porque el requisito para poder cosechar o segar, para utilizar la palabra bíblica, es que no desmayes. No es únicamente que sembres. Seamos honestos, hay una parábola que dice que alguna de las semillas que fueron sembradas, estas que caen junto al camino o alguna cosa, llegan las aves y se las comen. O sea, ¿cómo te explico? Cuando una persona siembra, a no ser de que esté sembrando por ahí caña de azúcar, que eso se da solo, y eso que toca regarla, ¿no? Pero hay algunas cosas que se pueden dar más de manera como silvestre, o sea, un zapallo, auyama, eso se siembra y como que se da. No hay que colocarle mucha atención, ese ejemplo no nos sirve mucho.
Pero muchas veces hay plantas que se siembran y el agricultor tiene que esforzarse en mantener esa planta viva. Con fumigaciones, con quitar la plaga, con quitar la maleza y deshiervar pues al lado. O sea, hay como otro esfuerzo y no hay que desmayar. La condición bíblica para cosechar no es únicamente sembrar, no señor, sino sembrar y esforzarse durante el camino hasta que llegue el tiempo de la siega. O sea, el tiempo de la cosecha llega cuando hay personas que se han esforzado por el camino. No únicamente que al principio hicieron algo y no lo volvieron a hacer. Reitero, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La condición bíblica no es un día haber hecho el bien y ya, con eso voy a cegar. No, la condición bíblica es haber hecho el bien algún día y mantener una trazabilidad, una permanencia, un esfuerzo. Lo que la palabra dice es no desmayen, porque a su tiempo segarán. Qué bonito es el Señor que se acuerda de nosotros y hoy nos está recordando que la condición para poder cosechar no es únicamente sembrar, sino sembrar con el esfuerzo que tiene lo que es la siembra. Porque sembrar no es fácil. Todo lo que sea siembra tiene que ver con algún momento de dificultad. En el ejemplo como tal de una persona agricultora, es una persona que tiene que vigilar. Es una persona que si es un cultivo que se puedan los ladrones meter de noche, las aves meterse también y robarse eso, que si el clima cambió, que si faltaron las lluvias, entonces abro una chamba o una zanja para que el agua corra y no me pudra el producto. Que si no llueve, pongo mangueras. O sea, todo esto es un esfuerzo para que lo que se sembró algún día pueda dar un buen fruto. Saquémonos de la cabeza que el único requisito para cosechar es sembrar. Eso no es así. El requisito para sembrar es mantenerse fiel en esfuerzo durante todo el proceso hasta que llegue el tiempo de la cosecha. ¿Ok? Entonces mira, recuerda que en Ser Hermanos, hace 8 días nosotros hablamos de la espiritualidad y de la comunión, ¿cierto? Hoy tenemos otros 2 principios, creo yo, que alcanzaremos a abarcar acá de esto que falta. El primer principio para el día de hoy es humanidad, que de ahí se desprende la palabra humildad, ¿cierto? Gálatas 6:4 dice lo siguiente hablando de la humanidad, porque la Biblia nos hace un llamado a la humanidad. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué es lo que Pablo está intentando decir ahí? Pablo no quiere que nosotros lleguemos ni al juicio. O sea, Pablo lo que está diciendo es, en palabras más castizas, pues, y bajando esta cosa a la tierra. Antes de juzgar a otro, revísate. Revísate. Y si sos perfecto, o sea, él está diciendo respecto de sí mismo, o sea, yo me reviso. Si yo soy perfecto, tengo la posibilidad de juzgar a otro. Si no, no. Es lo que está diciendo el versículo. La pregunta es, ¿quién es perfecto de nosotros? ¿Te das cuenta que nadie es perfecto? Entonces te das cuenta que nadie podría juzgar. O en el peor de los casos, que creo que es el peor de los casos, pero digamos que ahora es el mejor de los casos. Hagamos un acercamiento con Mateo. Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que juzgáis, seréis juzgados, o con la misma medida te van a medir. Si nosotros entendiéramos bien versículos como esos que se encuentran, por ejemplo, en Mateo 7, nosotros entenderíamos que la mejor manera de poder cosechar cosas buenas para nosotros es sembrando cosas buenas en los demás. Ahí estamos hablando de humanidad. Pablo dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Pablo no está hablando de las obras de los demás. Es que a nosotros como nos gusta un bochinche y un chisme. Y yo no sé a nosotros quién nos ha dado licencia para andar hablando de los asuntos de los demás.
O sea, yo no entiendo quién nos ha dado esa licencia. Pablo está diciendo tiene que ser un asunto introspectivo, tiene que ser un asunto de revisión propia. Pablo dice, ponga a prueba su propia obra, o sea, no mire para otras personas. Júzguese usted mismo y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. Pablo dice, al otro me lo saca de la discusión. Júzguese usted mismo y si se encuentra perfecto puede juzgar a otro. Y como aquí nadie es perfecto, lo que literalmente la palabra del Señor está diciendo es, hombre, no te juzgues. ¿Cómo así que no te juzgues? No es imposible que yo me juzgue. No, sí te estás juzgando. Porque con la misma medida que mides a otro, la vida y Dios te van a medir. Lo mismo que hagas de otro es lo que van a hacer contigo. Nosotros muchas veces pensamos que estamos recibiendo un ataque del diablo, que estamos recibiendo algo muy malo de la vida, que estamos recibiendo... Amados, perdón, pero en la mayoría de ocasiones nosotros estamos recibiendo lo que algún día hemos sembrado. Es la verdad. Es la verdad. Todo lo que sembras se te retribuye. Si te llegan más cosas malas que buenas, es porque estás sembrando más cosas malas que buenas. Es la verdad. Algunas veces el diablo te ve por ahí mal parqueado y quiere darte en la cabeza. Sí, tampoco vamos a negar eso. Pero la mayoría de veces lo que llega a tu vida es la consecuencia de tus acciones. Y nosotros muchas veces somos tan conchudos que le decimos al Señor, Señor, ¿yo qué hice para merecer esto? Y Dios, yo creo que Dios nos responde y nos dice, ¿en serio les recuerdo qué hizo para merecer eso? Hermanos, que Dios nos acompañe, porque tiene que haber una vida de humildad. Pablo está diciendo claramente, solo respecto de ti, revísate. Si te ves perfecto, tendrías la medio licencia de poder juzgar a otro. Si no, no tienes que hacer nada de eso. Y uno dice, Dios mío, ¿aquí qué pasó? Claro, la palabra del Señor no quiere que nosotros nos juzguemos y que si nos juzgamos o contemplamos sean cosas buenas, porque con la misma medida que medís a otros, Dios te volverá a medir. Aquí todo es recíproco. Todo. Lo que se siembra se cosecha. Aquí no hay de otra. Entonces, al someter o juzgar nuestra conducta, nos vamos a dar cuenta que no podemos juzgar a nadie. Porque de pronto vos tenés unas falencias que otra persona no tenga. Nosotros somos muy dados muchas veces a juzgar a una persona porque ese pecado no es el de nosotros, ¿no? Entonces una persona cayó en adulterio. Si vos nunca has caído en adulterio, decís, pero uy, ese sinvergüenza o esa sinvergüenza, ¿cómo le ocurre? Porque vos no has caído en adulterio. Pero vos puedes tener otras cosas, ¿no? Como el enojo, la ira, la rabia. Todavía seguís pensando que... todavía seguís pensando que tenés buena espalda. Hermano, vea, si usted es cristiano y sigue pensando que el almacén estaba vacío, pastor, y yo entré y se llenó porque tengo buena espalda, está a tiempo de que busque a Cristo. Ay, arrepiéntanse. Hermanos, nosotros no tenemos buena espalda, nosotros somos personas bendecidas. Hasta místicos nos hemos vuelto. Mire. Ay, Dios mío. Al juzgar nuestra conducta, nos vamos a dar cuenta de tanta imperfección que hay en nosotros. Y se nos van a quitar las ganas de querer hablar de otra persona. Eso es ser, hermanos, humildad, o que se desprende de la palabra humanidad, ¿ok? Y lo segundo del día de hoy es pensar en tu futuro. Y en este asunto de pensar en el futuro, pues la verdad Dios puso el asunto un poco fácil, por decirlo de alguna manera. Dios en el Antiguo Testamento, cuando llama a Moisés para liberar al pueblo, Él les dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Ustedes escojan, ¿cierto? O sea, Dios a nadie llama con un 38 pues en la cabeza, Él únicamente les dijo, ustedes escogen. ¿Qué te intento decir con esto? El carácter bíblico no ha cambiado, porque en Dios no hay sombra de variación.
Dios no es ser humano que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Dios dijo, yo les voy a dar la posibilidad de escoger. Desde el Génesis fue así. Él en el jardín de Edén puso el árbol de la vida, pero puso el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, del cual les dijo que no podían tomar ese fruto, ¿cierto? Si Dios saca el árbol, para que usted me entienda, árbol bueno y árbol malo, no es que fueran malos los dos, aquí lo malo es la desobediencia del hombre, pero para que usted me entienda, hubo un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal que le llamaremos a ese árbol malo, por decirlo así, y el árbol bueno es el árbol de la vida. Entonces, del árbol de la vida comeréis, ahí no hay problema. Pero el fruto malo, pues no lo hagas, porque si lo haces me estás desobedeciendo. Si Dios no les da la posibilidad de que en el huerto de jardín de Edén esté también el árbol malo y la posibilidad de ellos escogerlo, Dios sería un dictador. Y Dios no es un dictador. Si algo tiene Dios es que esto no es un asunto dictatorial. Esto es un asunto de voluntad de la gente. Si Dios saca el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, les está dejando únicamente el árbol de la vida. Indirectamente los está obligando a que ni pequen, a que ni tengan libre albedrío y decisión. Dios les pone ahí y les dice, ustedes verán qué van a hacer. Es lo mismo acá. Cuando estamos hablando del futuro, nosotros tenemos que ser muy conscientes que Dios nos da la posibilidad de que nosotros mismos escojamos nuestro futuro. Uy, no, pero ¿no se supone que nuestro futuro es Él quien lo maneja? Sí, a través de nuestras decisiones. Si decidimos bien, Él maneja nuestro futuro bien. Si decidimos mal, Él tiene que hacer lo que tiene que hacer y llamarnos nuevamente al orden. Mira, Gálatas 6:7 dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí la pregunta que te hace la Biblia es: ¿qué estás segando? ¿O qué estás cosechando? Porque eso es lo que está determinando tu siembra. Hombre, yo pienso en algo. Yo pienso en que nosotros tenemos la gran responsabilidad de lo que queremos tener en un futuro. Dios nos está dando la libertad. ¿Qué quiere tener en un futuro? Siembre de acuerdo al futuro que quiera tener. A mí me da mucha tristeza y yo con dolor en el alma digo esto. Hay muchas personas que se les dijo en un tiempo: hagan las cosas bien con el Señor. Sean buenos con el Señor. Sean fieles con el Señor. Yo se los decía porque yo sabía que ellos mismos estaban colocados. O sea, a ver, perdón la palabra que voy a utilizar, pero nosotros nos colocamos el sueldo que queremos tener con Dios. O sea, Dios es como un gerente de una empresa que nos dice: no, aquí te va a pagar el mínimo, o te van a pagar 3 salarios mínimos. No, Dios no es ese. Dios te da un cheque en blanco y te dice: tú lo llenas de acuerdo a tus acciones. Si te portaste bien y fuiste fiel, te voy a bendecir en un futuro. O sea, tú mismo te pones tu sueldo. Es lo que pasa con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no hemos querido entender que así funciona. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en infidelidad, en no ser tan buenos creyentes, y cuando llega el golpe y el ímpetu de la vida, ahí es que nos acordamos de Dios y nos desesperamos y perdemos la salud. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Dios mío, ayúdame. Pero ¿por qué no hacer las cosas bien desde un principio? Mira, si estás escuchando esta predicación hoy, empezá a hacer las cosas bien con Dios desde hoy. Vos sabés lo que Dios dice en su palabra, léela y hacelo. No tiene que estar un pastor o un líder recordándote lo que vos tenés que hacer, porque la Biblia lo dice. Pero nosotros somos así, vivimos como queremos vivir, y cuando empezamos a perder las cosas, empezamos a perder la salud, empezamos a desorientarnos, ahí queremos llamar al Señor como en un llamado de urgencia. Y yo te digo una cosa, muchas veces la gente dice: Dios no puede ser un Dios bombero. Perdón, pero yo hoy voy a contradecir eso. Dios sí puede ser un Dios bombero, pero cuando el bombero llega, te apaga el fuego, pero la casa ya se te quemó. Dios no puede ser un Dios bombero en el sentido conceptual. O sea, no llamemos a Dios únicamente cuando tenemos necesidad de que nos apague el fuego. Ahí yo entiendo la frase: Dios no puede ser un Dios bombero. Pero si usted quiere que Dios sea un Dios bombero, hágale. Yo no tengo problema.
Si usted quiere que Dios sea un Dios bombero, listo, Dios va a ser un Dios bombero para su vida. El bombero llega, ¿a qué? A apagar el incendio. La pregunta es, ¿el agua que el bombero vierte sobre su casa hace que su casa se restituya nuevamente? No, la casa queda en cenizas. El bombero llega a apagarle el fuego, pero usted ya perdió su inmueble. Eso pasa con Dios. ¿En qué momento vas a meter a Dios en tu vida? ¿Al principio para que tu casa no se te queme? ¿O vas a llamarle únicamente cuando tengas un incendio, que Dios pueda llegar a medio reparar el incendio, pero ya la casa se te quemó? Tenemos la gran posibilidad de escoger nuestro futuro, porque Dios nos ha puesto la Biblia en la mano y nos dice, ustedes van a escoger la bendición o la maldición. Es su determinación, no lo que yo quiera como Dios que ustedes hagan, porque Dios a nadie obliga. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Eso viene incluso desde el Génesis. Mira que he hablado mucho en este tiempo del Génesis. Vea, yo recuerdo en las lecturas bíblicas de Génesis capítulo 1, cuando Dios está creando el mundo hasta el sexto día, que 2 o 3 oportunidades Dios reitera una idea. El mar dio seres según su especie. Los animales dieron otros animales según su especie. Y las plantas y la hierba dio según su especie. Porque si yo tengo una especie de un árbol, va a darme según su especie ese fruto. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros algunas veces con Dios queremos sembrar inestabilidad, infidelidad, falta de constancia, pero cuando llega el problema queremos que Dios sea el más fiel con nosotros, que Él algunas veces por su misericordia lo hace sin tener que estar obligado a hacerlo. A mí me encanta el Génesis cuando dice, y estas plantas dieron fruto según su especie. No lo puedes modificar. No lo puedes modificar. Que nosotros entendamos como hijos de Dios que lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar de Dios. Después vienen los ayayáis y el dolor de cabeza. Y sí, gloria al Señor y que Dios nos ayude en eso. Porque gloria a Dios hay que decirlo. Aun cuando nosotros no somos tan persistentes y tan fieles con Él, Dios es fiel y nos ayuda. La palabra del Señor dice, aun cuando ustedes sean fieles, Él sigue siendo fiel. Pero no por eso hay que dejar de hacer las cosas bien con el Señor. Hoy estamos hablando de la palabra humanidad. Y la palabra humanidad tiene que ver con que coloquemos a prueba nuestra propia conducta. Y te vas a dar cuenta que no te van a quedar ganas de juzgar al otro. Y tiene que ver con la palabra futuro o proyección en su defecto. Nosotros mismos nos colocamos el sueldo que queremos tener con Dios. Si usted se porta bien ahora, en un futuro Dios lo va a exaltar. Pero toda esa gente que anda chilingueando en un futuro, que ay Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Es gente que no sembró correctamente. ¿Por qué no hacer las cosas bien de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, hombre? O sea, ¿por qué tenés que seguir, que Dios te siga reprendiendo, que la vida te golpee? No, yo creo que hay un punto en el que tenés que detenerte y empezar a hacer las cosas bien con tu Señor. En mi casa, mi mamá utiliza una frase. No sé si ustedes la han escuchado. Es pura promesa de ratón fumado. Cuenta la historia que algún día un ratoncito se las quería pasar de listo y se tomó 1 o 2 copitas de vino y estaba como borrachito pues el ratón. Entonces el gato viene a comerse al ratón y el ratón le dice, no me coma hoy, cómame mañana. Entonces el ratón fumado es como que estaba borrachito pues. Entonces cuando se dice pura promesa de ratón fumado es porque se sabe pues la moraleja de la historia. Al otro día el ratón ya se le pasó el efecto de esa copita de vino que se tomó y el ratón dice, no, yo que me voy a dejar comer. Y cuando el gato llegó a preguntarle al ratón, ratón, usted dijo que hoy se dejaba comer. Entonces, ahí está la moraleja, pura promesa de ratón fumado. Nosotros muchas veces le hacemos a Dios pura promesa de ratón fumado. O usted no ha escuchado, no voy a decirle usted no ha mencionado, porque de pronto me le meto al rancho y usted se enoja, pero usted no ha escuchado por ahí, ay Señor, si tú me salvas de esta, empiezo a ser fiel contigo. Y yo creo que Dios, hagamos la figura de que Él está arriba y mira para abajo y dice, estos sí que son mentirosos. O sea, Dios ya conoce toda nuestra vida. ¿Para qué intentas coaccionar al Señor? Dices que, Señor, si tú me das esto, yo te prometo que yo esa me la sé con todo. Yo me la sé en la salud, me la sé en lo financiero, me la sé en lo educativo y en lo estudiantil pasando un examen. Yo esa me la sé. Uy, Señor, ayúdame a pasar este parcial y yo, vea,
por esta, Señor, que yo el otro semestre sí estudio. Y Dios deja que te saques el 3.5 o el 4 que necesitas y el otro semestre seguís por la misma. Señor, si tú haces esto, ahora sí empiezo a ser fiel contigo. Yo esa me la sé también. Y llega lo que tenía que llegar y no fueron fieles con el Señor. Hermano, vea, eso no es por andar coaccionando al Señor de que si tú me das, yo hago, porque Dios no funciona así. De hecho, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Nosotros creemos que podemos engañar al Señor. Ay, Padre Celestial, si tú haces esto, yo te prometo que tal. Dios ya sabe si lo vas a hacer o no. ¿Por qué intentas burlarte de Dios? ¿Por qué tu mente cree que se puede burlar de Dios? Porque a Dios nadie lo burla. Iglesia, que el Señor nos ayude a ser humildes, no juzgar a otros a través de ver nuestra propia debilidad y que Dios nos ayude a proyectarnos a un futuro. Nosotros mismos estamos determinando desde ahora, tiempo presente, el futuro que queremos tener en Dios. Te lo estoy diciendo hoy, te lo dice la palabra del Señor. Si en un futuro no estás muy bien, es porque en este presente no estás sembrando muy bien y no estás haciendo las cosas muy bien con el Señor. Entonces, como la predicación siempre da esperanza, el hecho de estar vivos está diciéndote, hombre, tenés espacio para empezar a hacer las cosas bien con el Señor. Después no te vayas a quejar. No te vayas a quejar. O sea, es como el que pretende ir a un cajero económico a sacar dinero que previamente no ha depositado. El cajero puede estar ahí y puede tener mucho dinero, millones de pesos dentro del cajero. Pero usted pone su tarjeta y pone su clave. Si usted antes no ha invertido, usted no puede sacar de ese cajero. Es la misma cosa en la parte espiritual. ¿Qué espiritualidad vas a sacar en el problema cuando el tiempo se te ponga duro? Porque la vida viene con su ímpetu. Porque si nosotros somos claros en algo, en la parábola o la historia de alguien que construyó la casa sobre la roca y sobre la arena, el ímpetu vino para las dos edificaciones. Porque uno podría llegar a pensar, la historia puede llegar a ser mejor contada, de que el ímpetu solo vino para la casa que estaba sobre la arena. No, señor. La casa que estaba sobre la roca también le vino el ímpetu. O sea, el ímpetu de la vida de que te va a llegar, te va a llegar. La pregunta es, ¿estás sembrando espiritualidad para cuando el momento se te ponga duro? Hermano, vea, yo he visto personas confiadas con los más grandes desastres de la vida viniendo hacia ellos, porque han hecho las cosas bien con el Señor. Y cuando vos hablas con ellos, uy, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué? Pastor, yo he sido fiel con el Señor. Dios me respalda. Pero esa gente que se angustia mucho, es gente que sabe que no ha hecho las cosas bien con el Señor. Y cuando no has hecho las cosas bien con el Señor, te toca ahora luchar en tus fuerzas, no en las de Él. Yo sí puedo reconocer cuando una persona está confiada en su Señor porque ha hecho las cosas bien. Yo he sido fiel con el Señor, hago las cosas bien. Que se viene el ímpetu, que se venga, porque yo he sido fiel. Pero esas personas que andan, ay Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Y que pierden como el norte, y que ahora qué, y que toca empezar, y que esas personas no han hecho las cosas bien con el Señor. Por eso su nivel de desespero. Que Dios nos ayude a entender que la proyección hacia un futuro depende de nosotros mismos. No porque nosotros mandemos más que Dios o nuestra vida esté por fuera de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios sabe y nosotros también sabemos si hemos hecho las cosas bien o mal con Él. Y como Dios no puede ser burlado, no pretendamos en un futuro cosechar lo que nosotros no hemos sembrado. Oremos. Señor, yo clamo a ti en el nombre de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Que esta palabra, Padre Celestial, hablando de la humildad y del futuro, se pose en nuestro corazón. Nosotros necesitamos ser más humildes, Padre Celestial. Y nosotros necesitamos proyectarnos en un futuro. Y no hay mejor futuro que proyectarnos en ti. Hoy es un buen día quizá para poderte pedir perdón. Porque siempre estamos pensando en qué lugar invertir, qué inversiones hacer, cómo proyectamos un futuro en la parte material, pero no espiritual. Y el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras que son espíritu no pasarán. Ayuda a esta iglesia a planear más en lo espiritual que en lo material. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestra familia es puesta delante de ti. Amén y amén.